Muy buenas noches, buenas noches. Esto es Venezuela del Norte. Y hoy hablamos de la trifulca en Ámsterdam. ¿Sí? El Maccabi Tel Aviv del Estado sionista ilegal, ilegítimo, visitó Ámsterdam. Y ante las provocaciones de los seguidores sionistas, la población de Ámsterdam se organizó y se armó una golpiza. Los sionistas salieron corriendo como era de esperar, porque ellos solamente pueden y tienen capacidad de asesinar niños y mujeres. Así es. Esto pasó en la Champions. La imagen es también de hoy. Esta imagen es del Stade de France. Sí, en el estadio del Paris Saint-Germain. La tribuna saca esta manta. El Paris Saint-Germain, su afición apoya a Palestina. Esto pasa y pasará siempre que las instituciones y Europa sigan tratando de blanquear a los genocidas israelíes. Siempre el pueblo responderá. Esta es la realidad. Una Champions con genocidio. Así es, una Champions donde participan países genocidas y por supuesto que los pueblos no lo seguiremos permitiendo. Esto es Venezuela del Norte. Hoy hablamos de Ámsterdam, Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam contra el Ajax de Ámsterdam. Y claro que esto solamente puede pasar cuando se invita a un Estado que está cometiendo un genocidio, es supremacista y tiene una población de enfermos que está de acuerdo con el genocidio. Eso es el sionismo y ese es el cáncer que representa el sionismo para el mundo. Por eso, hoy hablamos de Ámsterdam. Sí, yo sé que todo el mundo quiere hablar de temas en México, de temas de Trump, pero lo importante pasó hoy. Veamos cómo lo reportó la televisión alemana, por lo menos, y vamos a hablar de cómo mienten los medios de comunicación constantemente a la hora de reportar las noticias. Vamos a ver. Me pusieron un comercial de maicena de 14 segundos, entonces lo silencié un poquito en lo que ponemos la nota de Deutsche Welle para que nos pongamos en contexto. Yo me enamoré en 10 minutos. Oh, que la canción. ¿Por qué te ponen doble comercial? Doble comercial. Y de 25 segundos. Bueno, ya YouTube cada vez está peor. Pero bueno. Lo que sucedió hoy y veíamos, se enfrentaba el Ajax de Ámsterdam con el Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam. Lo que sucedía en un encuentro que estaba pactado dentro de la Champions League. En la Champions League participa Israel, igual que en la UEFA. Y bueno, los aficionados del Maccabi fueron a Ámsterdam, llegaron en masa, y cuando llegaron en masa empezaron a generar disturbios, como
arrancar banderas palestinas de las casas, como golpear a manifestantes. En ese momento se organizó una protesta pro-palestina que se dirigió hacia el estadio. Los aficionados del Maccabi fueron y se dirigieron al partido de fútbol. Cuando llegaron al partido de fútbol, llegaron gritando: muerte a los árabes, muerte, muerte a los árabes, y consignas sionistas como que van a destruir Gaza. Ante esto, la afición del Ajax de Ámsterdam se quedó bastante pasmada. Cuando iba iniciando el partido, los jugadores de los dos equipos se dirigían a empezar el juego. Se pidió 1 minuto de silencio por las víctimas de la Dana en España. Todo el estadio se puso a respetar a los fallecidos en la Dana. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los fallecidos? ¿Qué pasó con el minuto de silencio? Los aficionados del Maccabi Tel Aviv continuaron con el ruido y no hicieron ningún respeto por los fallecidos en la Dana de Valencia. Siguieron los agravios, continuó el agravio, y bueno, cuando terminó el partido, en las inmediaciones ya del... me bajaron. Yo pensé que se había caído el live de Armando. Cuando empezó el conflicto, bueno, pues obviamente los aficionados de Ámsterdam y los ciudadanos de Ámsterdam son mayoría. Y bueno, ¿qué sucedió? Fueron... se cayó todo el live, ok. Fueron golpeados los sionistas y bueno, hay más de 60 heridos. Ante esto, Netanyahu pues mandó un par de aviones para rescatar a sus ciudadanos. Además, se ha declarado el estado de emergencia en todo Ámsterdam. Y por cierto, la Unión Europea está condenando a los aficionados de Ámsterdam como si hubiera sido un pogromo, como si hubiera sido una violencia antisemita. Todo lo contrario. Los aficionados del Maccabi Tel Aviv se dirigieron a provocar caos y destrucción en Ámsterdam. Veamos cómo lo dice la prensa. Veamos cómo lo dice la prensa para que tengamos un poquito de contexto también auditivo del tema. Veamos. 60 detenidos y varios heridos dejan los incidentes violentos entre hinchas de fútbol israelíes y manifestantes pro-palestinos en Ámsterdam, en el corazón de Europa. Incidentes considerados ataques antisemitas por las autoridades y que llevaron al Ministerio Israelí de Exteriores a anunciar una visita diplomática de urgencia a Ámsterdam del canciller Gideon Saar. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La ciudad de Ámsterdam declarada área de riesgo de seguridad. Se prohíben las protestas en la capital neerlandesa este fin de semana después de la violencia registrada anoche contra hinchas de fútbol israelíes, ataques que la alcaldesa condenó severamente. La victoria de Donald Trump protagonizó la cumbre de líderes europeos en Budapest, según Viktor Orbán, presidente húngaro y principal. Vamos a ver también cómo lo reporta otros medios. El tema de Ámsterdam me parece sumamente importante. Entonces, pues sí, los medios están diciendo que fue antisemitismo. Ya saben, la doble moral de Europa. Por eso Europa hoy
es el continente más atrasado de Israel. Fíjense bien cómo lo reporta, por ejemplo, la prensa en México. Israel envió el viernes aviones comerciales a los Países Bajos para traer a su país a varios hinchas de fútbol israelíes, tras los ataques perpetrados durante la noche en Ámsterdam, que las autoridades calificaron de antisemitas. Aunque había indicios de cánticos provocadores por parte de los aficionados israelíes, los videos difundidos en las redes sociales mostraban a la policía antidisturbios interviniendo en los enfrentamientos, en los que algunos atacantes gritaban insultos anti-israelíes. No obstante, algunas imágenes también mostraban a seguidores israelíes coreando consignas antiárabes antes del partido del jueves por la noche. La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, dijo que los seguidores del Maccabi del Tel Aviv fueron atacados, maltratados y víctimas de lanzamientos de artilugios pirotécnicos. Añadió que la policía antidisturbios intervino para protegerlos y escoltarlos hasta los hoteles. Al menos 5 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Se incrementaron las medidas de seguridad de la ciudad, donde cientos de personas se reunieron el jueves para recordar la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, el programa nazi contra judíos de toda... ¿Ven? Todo el mundo está hablando. Vean a Joe Biden, por favor. Descubre nuestro nuevo menú. Bueno, y prueba el nuevo French Toast. Los comerciales. Estamos viendo... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado los ataques antisemitas de la pasada... Antisemitas. Ataques... De hecho, Televisión Española lo pone como ataques antisemitas. Los ecos del conflicto en Oriente Próximo han llegado hasta la capital de Países Bajos. Hay 60 detenidos por enfrentamientos entre hinchas del Maccabi de Tel Aviv, que jugó anoche contra el Ajax, y manifestantes pro-palestinos. Israel ya ha enviado 2 aviones para repatriar a sus aficionados y califica los ataques de antisemitas. La policía de Ámsterdam ya estaba en alerta por provocaciones de los israelíes en los días previos. Rodeados de una fuerte presencia policial para evitar su encuentro con una manifestación pro-palestina, los aficionados del Maccabi de Tel Aviv esperan el partido con el Ajax. Cantan Hava Nagila, una canción tradicional surgida en la Rusia de las persecuciones contra los judíos, usada también en celebraciones nacionalistas. En un ambiente cada vez más tenso se dan las primeras peleas. Aficionados del Maccabi arrancan banderas palestinas y gritan consignas contra los árabes. Tras el encuentro estallan violentos disturbios que finalizan con 5 heridos leves y varias decenas de detenidos. Los israelíes denuncian que grupos pro-palestinos se lanzaron a la calle para lincharlos. Saltaron sobre nosotros, apuñalaron a gente y los golpearon. Qué gusto ver a los malditos sionistas después de todo lo que provocaron en Ámsterdam llorando. No es un extremismo. No es un extremismo lo que estoy diciendo. El sionismo es un supremacismo, es una visión genocida del mundo. Se ha vertido la idea de que Israel se está defendiendo y está defendiendo su territorio. Nada más mentiroso, nada más incorrecto. La creación del Estado de Israel en Palestina sugirió y supuso la pérdida de los derechos de la población autóctona que vivía en Palestina. Desde el primer momento de la creación del Estado judío, se propusieron a crear una mayoría judía. Y para esto tenían que expulsar a los árabes que pertenecían a todas las religiones que hay en esa zona. Había árabes cristianos, había árabes musulmanes, había árabes judíos. Para esto se dispusieron inmediatamente a
la expulsión de sus viviendas y de sus tierras de los palestinos. Arrancaron hasta los olivos. 700,000 palestinos murieron a partir de ese momento en lo que llamamos la Nakba, la catástrofe. Israel peleó porque los árabes decidieron pelear guerras a pesar de su poca preparación, pero pensaban que eran más personas, que tenían más capacidad de luchar que los sionistas, que habían sido equipados militarmente por la Gran Bretaña y luego por Estados Unidos. Se lanzaron a la guerra, perdieron, fueron derrotados, y así fue como Israel se sostuvo, con toda la ayuda internacional, por supuesto, con la ayuda de Estados Unidos, de Gran Bretaña. A partir de ahí, Israel no ha hecho otra cosa más que invadir los territorios que le correspondían a los palestinos dentro de la partición de la ONU. Ha decidido generar bantustanes, ha decidido acosar a los palestinos, ha decidido asesinarlos cada vez que puede. Desde el año 2004 hasta el año 2023, hasta el 7 de octubre de 2023, en Cisjordania habían muerto más de 5,000 palestinos, entre ellos 1,000 niños. En Gaza las cifras eran mucho mayores. De lo que se trata, porque organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la misma Organización de las Naciones Unidas, han reportado y han acusado a Israel de tener un régimen de apartheid. Un régimen de apartheid. ¿Cómo es un régimen de apartheid? Es un régimen donde no todos los ciudadanos cuentan con todos los derechos. Los ciudadanos árabes, los ciudadanos musulmanes, incluso tú y yo, que no somos judíos, si estuviéramos en Israel, seríamos ciudadanos de segunda. Esta distinción no se da en ninguno de los estados-nación del mundo. ¿Por qué? Porque el deseo y la necesidad de abolir el apartheid culminó en Sudáfrica, pero se mantuvo en Israel. Israel domina y controla todas, pero todas las cuestiones que se dan en Palestina. Vamos a ver lo que decía Amnistía Internacional sobre el apartheid, si les parece, para que tengamos esta información completa. Y me gustaría, si hay algún sionista, platicar con él. Ya estoy un poquito oxidado de esa discusión, porque la verdad me parece que hemos llegado a un hartazgo de ver genocidio, de ver muerte, pero sabemos perfectamente que Israel es un estado genocida. Entonces, pues a ver, vamos a ver. Aquí está. Vamos a escuchar lo que dice, que es donde viven los palestinos. Lo que dice Al Jazeera sobre Amnistía Internacional y lo que significa que Israel sea un estado apartheid. Muchos piensan en Israel y Palestina como dos países en guerra, es decir,
que este país de aquí es un estado para las personas judías y ocupa este otro, que es donde viven los palestinos. La verdad es que tanto judíos israelíes como palestinos viven a lo largo de todo el territorio, bajo el mando de un solo gobierno y un solo ejército, cuyo principal objetivo es Voy a leer lo que es otro idioma para darles el contexto, si el les país de parece. aquí es un estado para las personas judías y ocupa este otro, que es donde viven los palestinos. La verdad es que tanto judíos israelíes como palestinos viven a lo largo de todo el territorio, bajo el mando de un solo gobierno y un solo ejército, cuyo principal objetivo es Hacer avanzar la supremacía y la dominación de un grupo de personas, los judíos. Y eso es lo que guía sus políticas y sus prácticas hacia los en otras palestinos. palabras, apartheid. Apartheid. Apartheid es una palabra fuerte. Está relacionada con el régimen racista sudafricano en el que regía una minoría blanca. Pero aunque la palabra viene de ahí, apartheid no es solo una descripción de lo que pasó en Sudáfrica. De hecho, bajo la ley internacional es un crimen contra la humanidad. En 2021, Human Rights Watch determinó que Israel comete apartheid. Basó su conclusión en la Convención sobre el Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma, que dicen que para que este crimen aplique deben ocurrir 3 elementos. Estos son el intento de un grupo de dominar a otro, la opresión sistemática de un grupo racial sobre otro y uno o más actos inhumanos como negar a las personas el derecho de salir y regresar a su país, expropiarles tierras y crear reservas y guetos separados. Veamos si alguno aplica lo que hace el gobierno de Israel con los palestinos. Cerca de la mitad de la gente que vive bajo el gobierno de Israel son palestinos y la mitad son judíos, Para esos como yo. 7 millones de judíos israelíes, Para esos- casi todo el territorio conforma un solo espacio. Aunque estén aquí, aquí, aquí o aquí, tienen los mismos derechos, privilegios y estatus legal. Pueden moverse libremente, votar en las mismas elecciones y vivir bajo las mismas leyes. Para ellos, los límites son invisibles. Pero para 7 millones de palestinos, los límites son bastante visibles. Aunque para los israelíes esto conforma un solo territorio, para los palestinos ha sido dividido en 4 áreas. Cada área tiene una tarjeta de identificación de distinto color emitida por Israel, y tu vida y tus derechos se determinan a partir de esa tarjeta. En Gaza, los palestinos no tienen libertad de tránsito y viven bajo completo bloqueo israelí. Aunque Israel ya no tiene soldados en Gaza, controla cada aspecto de la vida ahí desde el exterior. La gente de Gaza no tiene derechos civiles o políticos. No es escuchada por el gobierno israelí que la controla. Está dividida en 165 cantones fragmentados, atravesados por puestos de control militar, muros, asentamientos ¿Te dejaron hablar o no? que prácticamente han aislado a unos de otros. Ellos tampoco tienen derechos políticos ni civiles en Israel. En Jerusalén Este, los palestinos tienen un poco más de libertad, pero Israel puede quitarles el derecho a vivir en la ciudad. No pueden votar en las elecciones israelíes e Israel también impide que participen en política palestina. Y por último están los palestinos que son ciudadanos de Israel, que pueden viajar con relativa libertad, pero enfrentan restricciones sobre dónde pueden vivir. Pueden votar en las elecciones israelíes, pero enfrentan discriminación legalizada. Yara Awari es palestina y tiene la ciudadanía israelí. Ese sistema de identificación impacta en todas las áreas de tu vida, donde vives, donde estudias, donde trabajas, incluso en las áreas más íntimas de tu vida, como con quién te Eso es casas. porque generalmente una persona palestina no puede pasar el estatus de su identificación a la persona con la que se casa. Y eso tiene enormes implicaciones sobre dónde pueden vivir. Muchos incluso eligen irse y vivir en el extranjero porque es así de En raras complicado. ocasiones, los palestinos son capaces de cambiar sus identificaciones, pero solo en una dirección. Entonces, por un instante, si un palestino de Jerusalén se mueve a algún lugar dentro de Cisjordania, podría perder su residencia en Jerusalén. Y dado que Israel considera cambiar entonces es una dirección viable. Si los cisjordanos se fueran a la franja de Gaza, esa es una dirección que Israel aceptará, pero no la dirección Entonces, opuesta. mientras a los palestinos se les conceden diferentes derechos de acuerdo a sus identificaciones, ninguno de estos derechos se parece a los que tienen los judíos israelíes. Parece que podremos ponerle palomita a uno de los requisitos necesarios para que esto aplique como apartheid. La Cuando intención Israel de un fue grupo fundado en sobre dominar a otro. 1948,
700.000 palestinos habían huido o habían sido obligados a salir de sus casas. El resultado fue que el nuevo Estado tenía una mayoría judía. Para mantener esa mayoría, Israel no ha permitido que los refugiados regresen. Los palestinos que no fueron expulsados recibieron la ciudadanía israelí, aunque los mantuvieron bajo un estricto gobierno militar por 19 años. Pero en 1967, cuando Israel ocupó más tierras, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, se encontró con un problema. Quería las tierras, pero no a los palestinos que vivían en esas tierras. Así que se negó a dar más ciudadanías al resto de los palestinos bajo su control, y los ha mantenido bajo gobierno militar desde entonces. Para seguir controlando la proporción de palestinos respecto a los israelíes judíos, Israel prohibió a los refugiados palestinos y a sus descendientes que regresaran a cualquiera de los territorios que controlan. Al mismo tiempo, animó a todas las personas judías en cualquier parte del mundo a migrar a Israel incluso si nunca antes habían puesto un pie ahí. En Jerusalén, las autoridades israelíes tienen incluso una meta poblacional: 60% judíos y 40% palestinos. Los palestinos en Jerusalén solo reciben un permiso de residencia permanente, incluso si han vivido en la ciudad desde antes de que Israel se fundara. About 350,000 Palestinians are in that status, and which is Orwellian the way it's defined, because the only thing permanent in permanent residency is that it can actually always be taken away. Estos permisos pueden revocarse si un palestino se muda fuera de la ciudad, pero los judíos israelíes que viven en Jerusalén nunca pierden la residencia, incluso si se mudan al otro lado del mundo. Esta discriminación ha sido consagrada en la ley israelí. La ley del Estado-Nación de 2018 dice que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío y que el derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío. Eso significa que incluso los palestinos con ciudadanía israelí no son considerados iguales a los judíos con ciudadanía israelí. Como dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Israel no es un Estado para todos sus ciudadanos, sino más bien es el Estado-Nación del pueblo judío y solo de él. Así que volvamos a la lista de antes. Opresión sistemática de un grupo racial sobre otro. Es solo una de las muchas leyes israelíes que discriminan explícitamente a los palestinos. Por ejemplo, existe la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950. Considerando a los refugiados palestinos como ausentes, Israel tomó cientos de miles de kilómetros cuadrados de sus tierras, a pesar de que la razón por la que estaban ausentes era porque Israel no les permitía regresar. Recuerda, negarle a las personas el derecho a regresar a su país está en la lista de actos inhumanos que legalmente constituyen el tercer elemento del apartheid. Hay más políticas israelíes que podrían caer en la categoría de actos inhumanos, especialmente cuando hablamos de territorio. So Israel desires the land. Even more so desires empty land. Israel desea la tierra vacía y no desea que los palestinos vivan en esta tierra. Y eso ha dado lugar a políticas en las que la tierra se mueve constantemente en una dirección. La tierra que solía ser palestina se convierte en tierra estatal y luego esa tierra se asigna para el desarrollo de pueblos y comunidades para ciudadanos judíos. Y sí, la expropiación de tierras también constituye un acto inhumano. Así que veamos cómo luce eso desde el terreno. En todo el territorio, las comunidades palestinas están sobrepobladas y rodeadas por comunidades exclusivamente judías. It's the same type of practice of encircling Palestinian communities so that they can't expand, cutting them off from one another. It's a continuous practice that began in 1948 and was expanded to the West Bank in 1967. Israel da prioridad al desarrollo judío en lugares donde quiere restringir el crecimiento de las comunidades palestinas, como el gobierno dispuesto a judaizar áreas como Galilea y Negev. Israeli politicians frequently use that term to Judaize an area, in other words, to ensure Israeli Jewish dominance in a particular area, where the government has a concern over the Palestinian demography. And in any other context, this would be condemned as, gross ethnic engineering. It's in its basic laws, which is essentially the Israeli constitution. The land is deemed for the Jewish people, not the Israeli people, but the Jewish people. De hecho, dentro de las fronteras de Israel de 1948, solo el 3% de la tierra está asignada a sus ciudadanos palestinos, mientras que se han construido cientos de nuevas comunidades para sus ciudadanos judíos, muchas sobre las ruinas de pueblos palestinos destruidos. Además, también están los 200 asentamientos judíos ilegales que se han construido en Cisjordania.
Al mismo tiempo, miles de viviendas palestinas han sido demolidas o están bajo amenaza de demolición, al haber sido construidas sin permisos porque Israel rechaza la mayoría de solicitudes de construcción palestinas. Mientras tanto, en el desierto de Negev, el gobierno israelí quiere maximizar la tierra disponible para el desarrollo judío. Así que ha tratado de obligar a los ciudadanos palestinos beduinos a vivir en pequeños poblados, demoliendo sus casas y no permitiéndoles conectarse a las redes de agua y energía. Una aldea, Al-Arakib, ha sido demolida más de 180 veces. Now, just across the Green Line, a similar struggle is taking place in the village of Susia, which is in the West Bank, just south of Hebron. And it too has faced a series of mass demolitions by authorities in an attempt to establish Israeli Jewish control over the area. Entonces parece que podemos darle check a otro de los criterios del apartheid. Israel tiene el control total de todo este territorio. Incluso en Gaza y Cisjordania, que tienen una administración palestina autónoma limitada, Israel controla las fronteras, el comercio, los recursos, el agua, la electricidad, el espacio aéreo, el espectro electromagnético, el registro de población y más. Acusar a un gobierno de llevar a cabo un crimen de lesa humanidad como el apartheid no es un asunto sencillo, pero hemos visto cómo el control y la discriminación de Israel sobre los palestinos se ajusta al umbral legal del apartheid. Los propios líderes de Israel sabían que esto estaba sucediendo, aunque no hicieron mucho por detenerlo. The state that you have at the moment is an apartheid state, isn't it? It's not yet apartheid, but it might come on this slippery slope toward apartheid. Sin embargo, ¿cómo podríamos decir que en Israel se practica apartheid cuando, digamos, los ciudadanos palestinos pueden votar? Entonces, como ciudadana palestina de Israel, no puedo cuestionar lo fundamental. La Constitución Fundamental de Israel dice que el Estado es para el pueblo judío y solo para el pueblo judío. Mi ciudadanía no me permite la inclusión en ese Estado y por lo tanto la participación en las elecciones israelíes es solamente nominal y no tiene potencial para cambiar Otro la argumento contra la política. acusación de apartheid es que la ocupación es solo temporal y cuando termine, los palestinos se gobernarán a sí mismos. Normal people don't think that 54 years is temporary. We've passed that line already a very long time ago. And yeah, there's a lot of Israeli propaganda insisting on that worldview of democracy plus temporary occupation. No, it's not a democracy and it's not a temporary occupation. It's one regime between the river and the sea, and that regime is apartheid. Israel es un estado genocida. ¿Por qué darle esta importancia el día de hoy a el tema de Ámsterdam? Pues porque, como siempre, vemos la utilización constante de palabras como antisemitismo cuando estamos nosotros creando un movimiento en contra del genocidio. Este movimiento es completamente contra el genocidio. Decir viva Palestina libre es pedir que los ocupantes extranjeros israelíes sionistas se retiren. Israel dice que tiene derecho sobre la tierra, que ellos estaban ahí desde hace 4000 años. La realidad es que el Estado de Israel nunca, pero nunca ha existido. Nunca existió. Y nunca existirá. Lo único que lo mantiene es la bota militar y el apoyo irrestricto de los colonialistas estadounidenses y británicos. Lo que hemos vivido el día de hoy en Ámsterdam es algo que seguramente se repetirá durante todo el proceso de genocidio. Lo más seguro es que los equipos israelíes tengan que jugar a puerta cerrada y tengan que retirarse de estas ligas, porque el rechazo a la política del genocidio cada vez es mayor.
Hoy fue Ámsterdam, pero también vimos esta manta en el Stade de France, allá, a unos kilómetros de ahí, de los seguidores del Paris Saint-Germain. Mi estimado Abu, por favor sube, me gustaría platicar contigo el día de hoy, que estamos hablando de tu tierra, querido. Te invité a subir, ya sabes que aquí es tu casa, compañero. Lo que hoy vimos fue, en primer lugar, el desequilibrio mental de las masas sionistas. Ir a otro país a agredir, ir a otro país a burlarte, ir a otro continente a reírte y a no respetar a las víctimas de un desastre natural. Los israelíes están ya fuera de todo control. Hoy, sin duda, estamos viendo el rechazo que tendría que haberse suscitado antes. Y se culpa y se debe culpar, por supuesto, a la UEFA por permitir la presencia, y a la UEFA y la FIFA por permitir la presencia de los equipos de Israel en las competiciones de fútbol. Es culpa también del Comité Olímpico Internacional, es culpa también de todos los organismos internacionales que han decidido hacer gala de su desfachatez y de sus mentiras. Lo que vimos hoy fue la provocación del sionismo a la gente de un pueblo que a lo mejor hasta cierto punto ha estado adormecida, pero también hasta cierto punto es consciente de que Israel comete genocidio en Gaza y en toda Palestina. Si hay sionistas verdaderos, no un pseudo levantonto puede subir a discutirlo conmigo. Vamos a cuestionar el derecho de los sionistas a estar en tierra palestina. Vamos a cuestionar el derecho de los sionistas a provocar disturbios en países ajenos. Vamos a cuestionar el derecho de los sionistas a bombardear otros países, el derecho de los sionistas a continuar con un genocidio. Y yo sé perfectamente que la victoria de Donald Trump seguramente les dará a los sionistas la oportunidad de continuar con este genocidio. Entiendo perfectamente que esa es una posibilidad real. Pero hoy vimos que los sionistas son cobardes, que los sionistas no pueden sostenerse, salvo que sea con bombas y tirándoselas a niños y mujeres indefensos en Gaza, previamente quitándoles la comida, el agua, el sustento completo y encerrándolos detrás del mayor campo de concentración del mundo, que hoy se llama Gaza. Gaza es el último resquicio de libertad y libre de sionismo del mundo, y por eso está siendo masacrado. Por eso está siendo masacrado. Todos los días, durante toda
Durante toda esta temporada de Venezuela del Norte hemos terminado el live diciendo que debemos recordar que se está cometiendo un genocidio en Gaza, que Palestina debe ser libre desde el río hasta el mar. Para que esto sea posible, solamente se puede tener si desaparece el malnacido Estado de Israel. Y esto es lo que significa, a la letra es literal, que queremos la destrucción de Israel. Es todo, es así. Israel es una amenaza para la paz, es una amenaza para la libertad, es una amenaza para la humanidad. ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos. Es nuestro arraigo, es nuestro arraigo, y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre. Tan fuertes como el metal, tan fuertes como el metal, son nuestras almas, son nuestras almas. Luchamos hasta el final, luchamos hasta el final, por nuestros niños, que el mundo entero conozca nuestra herida, que el mundo entero conozca nuestra herida. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre. Por nuestra historia, por nuestra historia, por el futuro, la tierra se liberará, la tierra se liberará, sin muros dolorosos, y el mundo entero será nuestro testigo, y el mundo entero será nuestro testigo. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, Palestina libre, libre Palestina, Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre, 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 La cifra de víctimas en Gaza podría superar las 186,000 personas, según The Lancet. Expertos
cuadruplican la cifra oficial de muertes en Gaza y piden un alto al fuego urgente y la documentación exhaustiva del sufrimiento de la población. Las víctimas en Gaza siguen creciendo cada día. La presión internacional sobre Israel es mentira, no existe ninguna presión internacional. No hace mella en la estrategia del Estado sionista que sigue martirizando a una población indefensa. El Ministerio de Salud de la Franja, gobernado por Hamas, ha sido hasta ahora el único organismo que ofrecía la cifra de pérdidas de vidas humanas, fijada en más de 38,000 personas a inicios de julio. Este conteo, que ha sido cuestionado por las autoridades israelíes, ha sido considerado fidedigno por diversos organismos internacionales y servicios de inteligencia. Ahora, un estudio publicado en la revista The Lancet multiplica por 4 el número de personas que han fallecido desde el 7 de octubre de 2023. No es fallecido, han sido asesinadas desde el 7 de octubre del 2023, basándose en patrones observados en conflictos recientes, donde las muertes indirectas suelen multiplicar por entre 3 y 15 las directas. Al análisis estima que el número total de muertes atribuibles a la masacre en Gaza podría alcanzar las 186,000 o incluso superarlas. Esta cifra representaría aproximadamente el 8% de la población total de la franja, según datos demográficos de 2022. El informe asegura que diferentes organizaciones y especialistas ya habían advertido de la probabilidad de que las cifras actuales subestimaran la realidad. La organización Airwars, que realiza evaluaciones detalladas de incidentes en Gaza, suele encontrar víctimas que no han sido registradas en las listas oficiales. La ONU, por su parte, considera que con un 35% de los edificios de la franja destruidos, más de 10,000 cuerpos podrían permanecer aún bajo los escombros. En los próximos meses, el número de fallecidos podría aumentar de manera significativa, debido a los fallecimientos indirectos como consecuencia de enfermedades, escasez de alimentos, agua y refugio. Todo ello agravado por la imposibilidad de la población de huir a zonas seguras. Los expertos subrayan la necesidad urgente de un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza, acompañado de medidas que permitan la distribución de suministros médicos, alimentos, agua potable y otros recursos básicos. Asimismo, enfatizan la importancia de documentar el alcance y la naturaleza del sufrimiento causado por este conflicto. La recopilación precisa de datos no solo es crucial para garantizar la rendición de cuentas histórica y reconocer el verdadero costo de la guerra, sino que también constituye un requisito legal, afirman los investigadores. El artículo de The Lancet también recuerda que las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia en enero de 2024 exigen a Israel tomar medidas efectivas para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de evidencias relacionadas con alegaciones de actos dentro del alcance de la Convención sobre el Genocidio. Vamos a ver ahora genocidio en Gaza, la demanda de Sudáfrica.
Sudáfrica acusa a Israel de genocidio en Gaza ante máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas. Sudáfrica presentó el viernes un caso en el máximo tribunal de Naciones Unidas en que acusa a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza y pidió a la Corte que ordene a Israel suspender sus ataques. Israel rechazó rápidamente la acusación con disgusto. El escrito presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia alega que los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención de destruir palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico más amplio. Sudáfrica ha sido un abierto opositor de la campaña militar de Israel en Gaza. Muchos allí, incluido el presidente Cyril Ramaphosa, han comparado las políticas de Israel con respecto a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el pasado régimen de segregación racial, el del apartheid en Sudáfrica. Sudáfrica también pidió al tribunal con sede en La Haya que dicte una orden provisional para que Israel suspenda inmediatamente sus operaciones militares en Gaza. La letra es muy surrealista. Vamos a ver. Vamos a escuchar un video. De Gaza. Lo de Gaza no es una guerra. Lo de Gaza es un genocidio pura y simplemente. Porque una guerra es cuando se enfrentan dos ejércitos. Ahí no se enfrentan dos ejércitos. Ahí hay un ejército que está masacrando a la población civil. Se acabó. Es decir, este es el tema. ¿Y cuál es el objetivo? No, el objetivo no es impedir que jamás haga o deje de hacer. El objetivo es expulsar, pero masacrar a la que se pueda, y expulsar a la población palestina de Gaza. Porque ese es el objetivo sionista. Y yo digo sionista porque hay que diferenciar entre judaísmo y sionismo, que no es lo mismo. Judaísmo es una religión, y todos los que son judíos, que siguen la religión judía, son judíos. Pero no todos los judíos son sionistas, porque el sionismo es una ideología política. Y hay muchos judíos, incluso que viven en Israel, que no están de acuerdo ni siquiera con la existencia del Estado de Israel. Por lo tanto, el objetivo del sionismo es la creación del Gran Israel, que pasa por ocupar los territorios que aparecen en la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento, que pertenecían al reino de Israel en la época del rey David o de Josué. Esta es la realidad. Y entonces se quiere expulsar a la población palestina, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania. Porque en Cisjordania van los colonos apoyados por el ejército israelí y expulsan a los palestinos que están viviendo en determinadas granjas. Por lo tanto, lo que hay ahí es un genocidio y una masacre, hecha que la vemos cada día en directo. Porque si no, se permitiría que la población pudiera subsistir, se permitiría que entrara la ayuda humanitaria y se permitiría todo lo que quiera. Por cierto, jamás es la creación del Estado de Israel. Porque el Estado de Israel ha estado financiando a Hamas hasta antes de ayer. Porque le interesaba financiarlo, porque con un Hamas potente
era una contrapartida a la Autoridad Nacional Palestina, especialmente en los tiempos de Yasser Arafat. Y a través de Qatar, es decir, Israel no lo hacía directamente, pero lo hacía a través de Qatar, por eso Qatar está sentado en las negociaciones, a través de Qatar se financiaba a Hamas. Lo del 7 de octubre, eso es el Pearl Harbor de Israel. ¿Y por qué digo el Pearl Harbor? Ustedes saben que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial porque los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Bueno, los americanos sabían que le iban a bombardear. Y sacar, sí, hombre, sí. Eso ya hasta lo reconocen los propios historiadores americanos. ¿Por qué usar Mexicash? Porque te dan el dinero muy rápido. Solo necesitas identificar. Pues así es. Bueno, pues era el tema que quería tocar hoy. La verdad, pues es viernes. Yo creo que no hay intenciones de echar debate. Llevo 1 hora haciendo live en solitario. Entonces, pues como no hay tema de debate, damos por cerrado la sesión de Venezuela del Norte. Hay muchas cosas que decir, pero uno no puede decir todo desde pues uno solo. Tiene que haber un diálogo. Lamentablemente, y como lo hemos estado viendo, a la gente no le interesa el tema de Palestina, sobre todo en nuestro hemisferio. Hemos perdido fuelle y hemos perdido bastante fuerza, me parece, de continuar con esta discusión. De todas maneras, nosotros seguiremos diciendo que tenemos que recordar que se está perpetrando un genocidio en Gaza, que Palestina debe ser libre de sionismo. Para esto tiene que desaparecer el Estado sionista, porque Palestina es Palestina desde el río hasta el mar. Bien por los compañeros en Ámsterdam. Bien, porque los sionistas tienen que pensársela 2 veces antes de ir por el mundo creyendo que pueden hacer lo que quieran sin que nadie les responda. Y aunque los gobiernos de Europa condenen los actos, aunque quieran prohibir cosas como lo que hizo el Paris Saint-Germain hoy en París, como lo que pasó allá en Ámsterdam, se tiene que saber que el sionismo no es bienvenido en ningún lugar del planeta. El sionismo debe desaparecer, porque en ningún lugar del mundo puede prevalecer la idea del odio, del supremacismo y del fanatismo religioso, y tampoco es una justificación que tú te creas el pueblo de Dios para asesinar a millones de personas inocentes. Viva Palestina libre. Viva Palestina libre desde el río hasta el mar. Muchas gracias por esta semana de Venezuela del Norte. Doy gracias por el acompañamiento, y es culpa de la UEFA también por darle cabida al sionismo, que ya debería estar apartado de todos, pero de todos lados. Sí, Occidente se ha vuelto la cuna de la doble moral y de la mentira. Lamentablemente, Estados Unidos, Europa, son lo que siempre han sido: un grupo de colonialistas, genocidas y asesinos. Y por eso respaldan a su mayor colonia, el máximo aprendiz del fascismo, del nacionalsocialismo, que es el sionismo del Estado genocida de Israel. Es lo que es. Es lo que es.
Vamos a terminar el live. Voy a poner a Residente para terminar con este live corto, pero donde se dice lo que se tiene que decir y donde si no hay quien conteste, quien replique, quien amplíe, pues nosotros podemos dar por terminado este live. Vamos a ver, lo voy a buscar acá porque son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con palo y con piedra contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos para que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. يا شعبي مكياس صوتك عالي، يا بلادي لا تبكي دموعك غالي، يا غزة يا عزة يا بنت المول، يا غزة جنب البحار تحت النار، جوا الحصار بين الدمار، كنت الدار وصرت حجار، يا غزة
to give more color down the sea. Gaza. Viva Palestina libre. Solamente terminamos con lengua alerta, ceasefire now, y es todo lo que hoy platicaremos en Venezuela del Norte. Dice en tu primera compra, cómprala y no te quedes. Esto no es un simulacro, no, this is not a test. Go to the south, they said, go to the west. There you'll be safe, they said, there you'll be safe. Go to the south, we demand a ceasefire now. Let's uplift our voices, cause silence is supporting genocide. They want to wipe out Palestine. So let's uplift our voices, cause it's about basic human rights. Alto el fuego ya, olvidemos nuestras voces, porque el silencio es complicidad. Quieren con un pueblo arrasar. Olvidemos nuestras voces desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Organización de toda una población es el método infalible para aniquilar la sin compasión. Y no hay justificación que avale esta decisión que es tomada con la ambición de hacerse de todo el control. Oye, se toma el territorio palestino, pues así lo dicta claramente el dólar y el libro más vendido. Intente resistir, esto es por derecho divino. Aquí todos son un peligro, incluso los bebés y niños. Incluso los bebés y niños. Have we lost our voice and lost our souls? Can't you hear the cries of the children as they rule? Calling for a ceasefire, ICJ bent shores. Watching as the genocide unveiling at the door. I long for Gaza in peace. Who can the innocent sleep? When will Palestine be free? Freedom from the river to the sea. We demand the ceasefire now. Let's uplift our voices, cause silence is supporting genocide. They want to wipe out Palestine. So let's uplift our voices, cause it's about basic human rights. Ceasefire now. Olvidemos nuestras voces, porque el silencio es complicidad. Quieren con un pueblo arrasar. Olvidemos nuestras voces desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Cada masacre que están cometiendo aquí la vemos en directo. Cada fake news que van difundiendo se les está cayendo, pues no se pueden sostener sus mentiras. No les importa un carajo la vida. Hay ríos de sangre de gente inocente corriendo en tierra prometida. Ninguna guerra santa vale todo este horror, así como ninguna raza en este mundo es superior. Escuchen bien, esto se llama colonización, limpieza étnica, islamofobia, exterminación. Fire now. Let's uplift our voices, cause silence is supporting genocide. They want to wipe out Palestine. So let's uplift our voices, cause it's about basic human rights. Alto el fuego ya. Alto al fuego ya. Viva Palestina libre, desde el río hasta el mar. Gracias. Nos vemos el lunes.